para que otras personas también sean bendecidas. Comparta este contenido para que pueda llegar a otras personas. Vamos a hablar del tema: cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Vamos a tomar como base bíblica el primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Vamos a leer. Lea conmigo. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vamos a repetir el verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vamos a explicar en contexto a qué hace referencia este texto, a qué hace referencia este consejo dado por Rabsaúl, el apóstol Pablo, un hombre que hizo una labor importante por el ministerio, por el reino, el evangelio o el apóstol, como es conocido, de los gentiles. Rabsaúl aquí en el primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 20 al 24, está tocando un tema, está dando unos consejos que, según el contexto, tiene que ver con matrimonio. Vemos que el título que le pusieron aquí en esta versión, Reina Valera 1960, es Problemas del matrimonio. Como bien hemos explicado aquí en Filtro de las Escrituras, Pablo escribió varias cartas. Pablo escribió a diferentes comunidades. Cada una de esas comunidades que Pablo escribió estaba presentando una situación particular, la cual hizo que este líder del primer siglo escribiera para aconsejar. Y cuando él veía que algo no estaba andando bien, que algo estaba desviado o que no estaba siendo dirigido conforme al propósito del Señor, conforme a la palabra de Dios, entonces escribía. Entonces vemos a Pablo escribiendo alrededor de, según aquí tenemos en esta Biblia, alrededor de 13 comunidades diferentes. Pablo escribió varias cartas, las cuales han servido de base para el cristianismo. Ahora bien, hemos siempre dicho aquí, explicado, que las cartas que Pablo escribió tenían que ver con situaciones que estaban pasando esas comunidades en específico, claro. Y que con esas cartas, esos consejos que Pablo les estaba dando a esas comunidades, era para resolver, vuelvo y digo, esa problemática existente en ese lugar, en ese contexto en que Pablo estaba. Ahora bien, debemos tener mucho cuidado, porque se da en muchas partes que toman cada escrito de Pablo y lo aplican tal cual a nuestra cultura. Tal cual se aplica a nuestra cultura, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Estamos hablando de algo que se escribió en el primer siglo y que Pablo también, viendo la situación que estaba viviendo esa comunidad, Pablo escribió inspirado por el Eterno, inspirado por el Señor, y en muchas partes dice, no lo dice Cristo o no lo dice Dios, sino yo, es decir, por parte de él muchas cosas también él las dijo, como líder, como rabino que tenía autoridad para explicar y para hablar de la palabra, de la ley, de la Torá.
Él muchas de las cosas las dijo también por él. No lo digo, algunas dijo, no lo digo yo. Y otra dijo que sí. Habló de parte de él y era claro. Dividía cuando algo podía venir de él. Él lo hacía énfasis demasiado claro. Claro, acabamos de dar una simple introducción para que usted entienda, porque Pablo es muy mal interpretado en las iglesias cristianas. Pablo es muy mal interpretado. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque damos aplicaciones y en desobediencia a los principios de interpretación, fuera del contexto en el que se estaba viviendo en ese momento. Que muchas veces el contexto en que se estaba viviendo cuando Pablo escribió no obedece al mismo contexto en que estamos viviendo nosotros hoy día. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, lo primero, acabamos de leer este texto donde Pablo está, estos textos donde Pablo está dando consejos acerca del matrimonio. Y hay algo aquí que dice: cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Otra cosa, hay personas que solamente se enfocan en un solo texto, por este solo texto, olvidándose de todo el contexto del principio, de la introducción por el cual Pablo habló de esto, olvidándose del problema en que Pablo estaba hablando acerca de eso, olvidándose de la comunidad, quizás de la situación que estaba viviendo esa persona. Entonces toman este texto donde solamente dice: cada uno permanezca en el estado en que fue llamado, y sacan incoherentes interpretaciones. Algunas falsas interpretaciones que se ha sacado de este texto, muchos han concluido que este pasaje provee justificación de la práctica de la homosexualidad, porque dicen que como fueron llamados, ¿sabe? Que hay iglesias de homosexuales, y no estamos en contra de nadie, pero simplemente estamos enseñando de las Sagradas Escrituras. Entonces, cada uno fue llamado en el estado en que fue llamado. Toman esto en consideración. Si tú fuiste llamado, porque si es así, ellos lo que quieren decir que cuando una persona es llamado en las drogas, porque es lo mismo, si tú fuiste llamado en la droga, entonces permanece en eso. No. Si tú fuiste llamado y tú estabas haciendo algo en contra de la palabra del Señor, debes permanecer en ese estado en que tú estabas. No. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo por un simple texto sacamos una interpretación que desobedece a todos los principios bíblicos. Y esa es una de las claves para uno darse cuenta cuando una interpretación está fuera de los principios de Dios. Cuando una interpretación que usted vea que alguien ha sacado de un texto, de un pasaje, esté fuera de los principios divinos, esté en contradicción con otros textos de la Biblia, usted puede dar por sentado, puede dar por concluido, por seguro, de que es una interpretación incoherente y es una interpretación incorrecta. Toda interpretación de la Escritura no puede estar en contradicción con los demás pasajes bíblicos, con la doctrina del Evangelio, con la Torá. No puede estar en contra. Si una interpretación está en contra de los principios divinos, es una incorrecta interpretación. Eso es un punto a seguir para usted darse cuenta. Entonces, porque en muchas partes de las Escrituras somos llamados a, cuando venimos a los caminos del Señor, a vivir una vida conforme y agradable y perfecta a Dios. A cada día parecernos a Yeshua. A cada día parecernos a Cristo. Entonces, cuando usted agarra este texto, como dicen por ahí, al garrotazo, y solamente lee ese solo texto, usted va a hacer una interpretación para defender la mala práctica que usted esté haciendo. La mala práctica y desobediencia que usted está haciendo en su estado, en el estado en que usted está viviendo, usted lo puede tomar. Usted puede decir: no, la Biblia me dice que cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Yo fui llamado así y yo me voy a quedar así. Yo no tengo que cambiar.
Entonces, donde la Biblia dice en muchos textos bíblicos que debemos arrepentirnos, que debemos dar frutos de arrepentimiento. Muchos pasajes de la Biblia que entonces esta interpretación está totalmente en desacuerdo con los principios divinos. Entonces, automáticamente usted debe descartarla. ¿Por qué? Porque no obedece a los principios del Eterno. Otra interpretación que se ha sacado de este texto es: muchos han concluido que este pasaje provee justificación para quedarse en una relación de matrimonio no autorizada por Dios. Han concluido en esto, como el contexto en que Pablo está hablando es acerca de matrimonio, problemas del matrimonio, dando consejos. Entonces muchos han concluido en esto, en que aquí está dando el apóstol Pablo una justificación para quedarse en una relación de matrimonio no autorizada por Dios. Y eso está totalmente en desacuerdo con lo que Pablo estaba queriendo enseñar. Estaba totalmente fuera del contexto bíblico, fuera del contexto en que Pablo estaba hablando. ¿Por qué? Porque no puede ser, no es así. Dios no puede aprobar una relación que esté fuera de los principios divinos. ¿Qué es una relación que no esté autorizada por Dios? Una relación de adulterio. Hay personas que cuando vienen a los caminos del Señor, en su vida, la vida que ellos están viviendo, están casados muchas veces con personas que tienen un matrimonio. Entonces, cuando ellos vienen a los caminos del Señor, esa es una práctica, ¿verdad? Una relación no aceptada por Dios. Hay personas que para justificar y para quedarse en el estado en que están, por no querer provocar un cambio, por no querer cambiar, por quedarse como están, pueden utilizar y utilizan este pasaje bíblico, porque dice: cada uno fue llamado, cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Entonces, esta interpretación se puede tomar literal, pero automáticamente, cuando usted vea que rompe con o contradice otros pasajes bíblicos, usted tiene que descartarla. Así que no se deje engañar. No se deje engañar. Esta y muchas otras interpretaciones se han sacado de este solo texto bíblico, simplemente por no tomarse en cuenta el contexto. Simplemente por tomar un solo texto bíblico y hablar de lo que dice, de lo que yo pienso de ese texto bíblico. No, así no es. Otra interpretación que se ha sacado: muchos han concluido que este pasaje prohíbe exhortar a una persona a cambiar su estado de vida, dado a que en este estado fue llamado. Es decir, que te está dando, que aquí en este pasaje te está prohibiendo a cambiar en el estado en que tú estabas antes de conocer a Dios. Oye, totalmente en contradicción con los principios y la ley de Dios. Que te está dando autoridad para que si tú cuando fuiste llamado a estos caminos, tú estabas haciendo cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios, que tú puedes permanecer ahí. Porque así fue que tú fuiste llamado. Absolutamente no es así. ¿Por qué? Porque cuando somos llamados a estos caminos, somos llamados a vivir conforme a la ley de Dios, a obedecer la Torá, a obedecer los principios bíblicos. Y tenemos un ejemplo, nosotros que somos llamados cristianos, ¿verdad? Que hemos sido llamados cristianos, tenemos el más grande ejemplo, que es Yeshua, que vino aquí a la tierra, cumplió, guardó la Torá. Fue la Torá, se hizo la Torá viva aquí en la tierra, la guardó. Oye, entonces nosotros tenemos más que un ejemplo, que nos llamamos cristianos. Porque ¿qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. Entonces, si usted se hace llamar cristiano, usted tiene que tratar de modelar a Cristo. Entonces, Cristo
Yeshua condena, lo primero, una relación que esté fuera de los principios de Dios. Los adúlteros, el adulterio, Yeshua lo condena. Entonces, una vida que no tenga un cambio en su vida cuando venga también. ¿Por qué? Porque somos llamados, cuando venimos a estos caminos, a cambiar, a dar frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Queremos recordarles, estimados amigos, que este programa llega gracias a Delicias Candibón, comida empresarial y buffet, servicios para todo tipo de eventos. Para llamar, pueden contactar los teléfonos 809-237-7588, 809-919-6128, calle Primera, número 10, Barrio Duarte Herrera, Santo Domingo Oeste. Delicias Candibón, comida empresarial y buffet. Estimados amigos, le pedimos que sigan compartiendo este contenido para que otras personas también sean edificadas y sean bendecidas. Vamos a continuar. Entonces, sí, hermano Michael. Una pregunta, hermano Jare. Realmente este tema ciertamente es muy interesante. Saludamos a toda aquella persona que están sintonizando Filtro de las Escrituras y ya compartiendo esta transmisión para que así podamos seguir creciendo y llegar a más personas, ¿verdad que sí? Entonces, con relación a este tema, Jare, yo quiero preguntarte, no sé realmente cuál es el texto base que tú estás utilizando. O sea, te lo digo para yo saber si el que yo voy a hablar ahora tiene el mismo. Yo voy a quiero utilizar el mismo primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 20. Esa es la base bíblica. Exactamente. Entonces, realmente yo quiero que también, yo sé que nuestros amados oyentes quieren y desean saber realmente, o sea, qué significa eso, o sea, ese texto, a qué se refiere. O sea, independientemente de las interpretaciones que pueden haber, sabe que la interpretación eso abarca muchas cosas, cada quien tiene su propia interpretación, pero el texto en sí, o sea, a qué se refiere, eso que realmente a mí me gustaría saber, pero también no solamente a mí, sino a la mayoría de personas que realmente están de acuerdo contigo de que todas esas interpretaciones realmente están equivocadas. Pero realmente nos gustaría saber realmente a qué se refiere ese texto. O sea, cada uno en el estado que fue llamado se quede ahí. O sea, si fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Ahora bien, si tú quieres hacerte libre, procúralo. O sea, haz un esfuerzo para que tú lo hagas. Así es. Y así menciona muchas cosas. Menciona que si tú estás soltero y te puedes quedar así, quédate así. O sea, si tú estás casado, procura de no desatarte. O sea, procura de no divorciarte. Entonces, más o menos, ¿a qué se está refiriendo? O sea, en sentido general el texto, ¿de qué trata? Sí. Bueno, hay dos interpretaciones que se pueden sacar de este pasaje, de todo este contexto. Lo primero es, como le dije al principio, Pablo está resolviendo una situación, está escribiendo por algo, porque Pablo no escribía simplemente por escribir. Alguna situación se estaba dando en la ciudad de Corinto, en el cual quizás algunos convertidos al cristianismo, seguidores de Yeshua, vivían con personas quizás que eran inconversos, uno cristiano y el otro inconverso. Esa es una interpretación, voy a decir la otra ahora. Entonces ellos quizás estaban queriendo abandonar a sus esposas o a sus esposos simplemente porque no estaban practicando ni estaban creyendo, eran incrédulos lo que ellos creían. Entonces Pablo les está exhortando, le dice cada uno, porque Pablo está hablando, hay que ser claro, está hablando de matrimonio, todo el contexto en que se habla aquí se habla de matrimonio. Entonces, cuando usted fue llamado, usted estaba casado, aún su esposo quiera seguir incrédulo, no quiera convertirse, usted debe permanecer con ese esposo, con esa esposa. Y más adelante, esta interpretación es corroborada, Pablo lo afirma, se hace más clara más adelante. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Que cuando el esposo no convertido esté con la esposa convertida, él se puede santificar en ella.
Él se puede santificar en ella y que Él, quién sabe, una pregunta hace el apóstol Pablo, ¿estás ligado a una mujer? No te preocupes. Bueno, más adelante, exactamente hay una pregunta que Pablo hace, algo que Pablo dice, en el cual dice que puede que ser que el esposo incrédulo, simplemente por estar influenciado por su esposa creyente, pueda ser salvo, pueda convertirse. Entonces, por eso es que Pablo le está diciendo, cada uno permanezca en el estado en que fue encontrado. Siga ahí. Usted se convirtió, como hay personas hoy día que se convierten o que son cristianas y sus esposos no son creyentes, o también hombres que son cristianos y sus esposas no son creyentes. Entonces, ahora bien, ¿de qué manera? Pablo le está diciendo esto, ¿verdad? Pero es si esa esposa, si esa relación, ¿verdad? No es una relación que obedece a los principios bíblicos. Si usted está casado legalmente y esa es su esposa, ese es su esposo, usted no lo va a dejar porque él no quiera ser cristiano. Usted sigue, ora por él, usted se convierte, vive una vida conforme agradable a Dios, ora por él. Y quién sabe que Pablo lo aclara, quién sabe si en el camino esa persona también sigue el camino que usted está siguiendo. ¿Cómo se da el caso? Hay muchas veces que la mujer se convierte adelante y la mujer es la que va a la iglesia. El marido no quiere ir, se queda en la casa. ¿Y qué pasa? La mujer orando o el hombre orando por su esposa, esa pareja puede venir a los caminos del Señor. Entonces, es eso. Y también otra interpretación que se pudiera sacar es, usted sabe que Pablo está también resolviendo asuntos culturales. Ustedes saben que puede ser, porque él comienza, voy a leer un poquito, él comienza y dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y en una dice, el que fue llamado circunciso, quédese circunciso, y el que fue llamado incircunciso, quédese incircunciso. Que es un tema un poco controversial, se podría decir, porque vemos a Pablo hablando a favor de la circuncisión en otros pasajes bíblicos, y aquí está recomendando, según la situación que él estaba viendo en esta comunidad, de que cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Y ahí como que entra y le da introducción. Él como que toma esta expresión o esta enseñanza de la incircuncisión para caer en lo que él quería enseñar, en lo que él estaba hablando. Él como que hizo como una pausa. Y como tiene relación también, si usted ya fue llamado incircunciso, es decir, usted no tiene para ser salvo que hacerse judío, ni tampoco si usted es judío tiene que hacerse gentil. Cada uno en el estado en que fue llamado, es una interpretación también que se saca de esto, de este texto. Cada uno, si usted fue llamado siendo judío, permanezca siendo judío. Usted puede agradar a Dios siendo en el judaísmo. Ahora bien, usted no necesariamente, usted tiene que irse, si no es judío, si es gentil, irse y convertirse en el judaísmo. Pablo está animando, no, quédese ahí, agrade al Señor. Es lo que también yo digo, hay personas dentro de las diferentes denominaciones, ejemplo, en este caso judaísmo, hay muchísimas líneas, hay mesiánicos, y dentro de los mesiánicos hay muchísimos mesiánicos que se diferencian en algunas cosas, como por ejemplo, simplemente en los nombres. Hay mesiánicos que le dicen a Cristo, los cristianos le dicen Cristo, le dicen Jesús. Hay mesiánicos que dicen Yeshua, hay mesiánicos que dicen Joshua, algo así, Yahshua. Es decir, hay muchísimos. Entonces, ¿qué yo le digo a esto? Como Pablo le dijo, cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Si usted quiere y fue llamado a servir a Cristo a este evangelio, en el cristianismo, fluya ahí. Si usted, el Señor lo llamó a predicar de Jesús, predique de Jesús. Si a usted lo llamó a predicar de Yeshua, predique de Yeshua o de Yahshua, como usted le quiera decir. Pero no porque uno esté en un lugar y el otro esté en el otro. No entre en conflicto. No entre en conflicto. Porque uno esté en un lugar y el otro esté en otro. Porque cada quien va a dar cuenta. Y cada uno estamos aquí con el objetivo
de agradar a Dios. Cada uno tenemos una misma meta, lo que el camino que cada uno está utilizando, la forma en que cada uno está utilizando, muchas veces es diferente, pero cada quien, el que es judío, que también hay judíos ortodoxos que no siguen en la misma línea, no tienen a Yeshua como el camino a la salvación, sino solamente Dios Todopoderoso, porque uno es. Ellos saben y van a dar su cuenta. Y cada quien intenta agradar a Dios de la forma en que quiere. Entonces el apóstol Pablo no quiere entrar en conflicto con nadie aquí. No quiere entrar en conflicto con nadie. Dice, cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Cada uno, quédese ahí. Siga agradando a Dios en ese estado. Pero vemos hoy día muchas personas que no está mal, porque cada quien es una luz, cada quien toma una decisión, cada quien, como dicen los cabalistas, tiene una conciencia diferente y cada quien debe ir elevándose y debe ir cambiando. Entonces, es decisión de cada quien. Si usted está en el cristianismo y usted quiere hacerse judío, dele para allá. Ahora, si usted es judío y quiere irse al cristianismo, también dele para allá. Cada uno permanezca en el estado en el que fue llamado, pero trate, donde quiera que usted esté, ser una persona de luz, ser una persona de cambio, ser una persona que influya positivamente en los demás, ser una persona que trabaje para el reino de Dios, ser una persona productiva en estos caminos, ser una persona que contribuya al crecimiento de la palabra del Señor. Trate de hacerlo así. Entonces, ya resumiendo un poco lo que hemos hablado en el día de hoy, porque ya no vamos a hacer muy extenso. Vamos a ver si nos da el tiempo para hablar de otro tema. Cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. No te está diciendo que si tú estás viviendo una vida pecaminosa, una vida de adulterio cuando fuiste llamado, una vida de mentira, una vida de pecado cuando fuiste llamado, si tú tenías una condición pecaminosa, no te está diciendo este texto que tú debes permanecer en esa condición. No. ¿Por qué? Porque esa interpretación desobedece y está totalmente en contra con los principios de Dios y está totalmente en contra con toda la palabra de Dios. Cuando usted vea una interpretación, un texto bíblico que se interprete y que esté incoherente y que desobedezca todos los principios de la Biblia, todos los principios de la Torá, todos los principios del Señor, automáticamente diga que sáquela de su vida, automáticamente deséchala, automáticamente no le preste atención. ¿Por qué? Porque no es una interpretación correcta. Lo que te está diciendo es, Pablo está resolviendo una situación de matrimonio. Y todo, si usted lo lee, todo el capítulo 7 está aconsejando a las casadas, a las viudas, y le da consejo acerca del matrimonio. Le dice que en una le dice que sí, que el que pueda, que el que esté soltero y puede quedarse así, que lo haga, claro, como él, pero que si no puede, que se case. Entonces, Pablo simplemente está dando un consejo, le está diciendo a las personas que si usted cuando se convirtió, cuando vino a estos caminos, usted está con una pareja y esa persona no lo aleja del propósito de Dios, ni esa relación es una relación prohibida delante de la Biblia, dígase una relación de adulterio, una relación de fornicación, algo que esté en contra de los mandamientos de Dios, usted se puede quedar con esa pareja, aunque esa persona no se quiera convertir, no quiera ser creyente y usted quiera hacerlo. Más adelante usted lo que tiene que hacer, si está viviendo en esta condición, que yo sé que hay muchas personas de las que nos están oyendo en esta tarde que están en esta condición, que ellos son cristianos o que ellos son judíos, y que sus esposos o sus esposas no son creyentes. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que permanecer en ese estado en que usted fue llamado y tratar de influenciar de manera positiva a esa persona que Dios puso en su vida. Porque dígame, si usted lo abandona y usted es el creyente, el que tiene la luz, el que por misericordia del Señor, el Señor lo llamó y usted lo abandona, ¿quién lo va? ¿De qué manera esa persona va
a venir al camino. Entonces usted es la persona indicada para que usted se gane a su esposo, para que usted se gane a su esposa. Entonces ese es el consejo sabio, un consejo muy sabio del apóstol Pablo. Un consejo muy sabio. Pero no te está diciendo nada que sea pecado. Oye, nada que sea pecado y que esté en contra de los principios de Dios. El apóstol Pablo no te está diciendo que tú debes permanecer en eso. Absolutamente no. No es así. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, todo lo que enseñó, lo enseñó acorde a la Torá, a los principios divinos.